Saliendo de este nivel de pregrado, ingresan al posgrado y ahí tienen otros dos escalones. El de las tesis de maestría y las tesis doctorales. Estas sí ya tienen una mayor rigurosidad científica. Se supone que este egresado trabaja, se supone que está en contacto con esa realidad, con esa empresa, ese centro educativo, la organización, o ya tiene bien definida, ¿no?, su línea de investigación. Entonces, a ese nivel de maestría, él tiene que poner a prueba teorías científicas, incluso aquellas que ya están debidamente comprobadas, pero de las cuales él sospecha que aún se requiere aplicarla a otros campos, a otras realidades, perdón. Entonces, la tesis estaría más orientada a recoger aquel conocimiento ya establecido, medianamente probado o muy probado, pero del cual él tiene algunas dudas o que él quiere demostrar que también tiene otras formas o se puede aplicar en otras realidades. Aquí el nivel de contribución al incremento del conocimiento científico no es mayor. La tesis está titulada Relación de las criptomonedas con la economía peruana. Eso es lo que quiero investigar. ¿Cuál es la pretensión de esta tesis? Primeramente, sacar el grado de maestro. Y como soy economista de profesión, soy licenciado en economía, obviamente que hace muchos años me he graduado de economista, quiero sacar el grado de maestro y me parece que es un tema novedoso para las investigaciones que hay ahora en la economía peruana, en la Universidad Peruana, sobre criptomonedas. Entonces, yo he visto sus videos donde usted habla, por ejemplo, para el planteamiento del problema de una técnica de embudo. Entonces, me imagino que usted vio mi planteamiento y quisiera saber si estoy en lo correcto, ¿no? Bueno. O qué es lo que debería afinar, ¿no? Muy bien. Una de las características de una tesis o investigación es que ésta sea novedosa, y creo que en ese sentido reúne los requisitos. El segundo requisito es que haya un aporte significativo, y de hecho lo hay porque no existe ninguna investigación o habrá muy pocas al respecto. El tema de las criptomonedas es un tema, por lo tanto, actual, novedoso, interesante, que tiene cierto nivel de aceptación en el mundo, pero en el Perú, por lo que he podido leer en estas líneas, todavía pues hay algunas interrogantes e incluso situaciones de rechazo a que se pueda implementar de manera inmediata. No se conoce mucho en la práctica. Exacto, hay mucho desconocimiento, no tan solo es un desconocimiento, creo, profesional, sino de la comunidad nacional, ¿no? Y sobre todo de quienes se dedican al mundo empresarial. Y considero que este es un tema que hace rato debió de entrar en debate dentro de lo que significa el temario nacional relacionado con las ciencias pues, financieras, ¿no?, y económicas. Me parece muy bien, desde ese punto de vista muy bien. Lo que yo he encontrado es lo siguiente, porque aquí de lo que se trata es ir a lo puntual, ¿no? Lo primero que hay que precisar es qué es lo que estás abordando aquí. Dice, descripción de la realidad problemática. Aquí hay que hacer una aclaración. Estamos abordando tan solo el enunciado del problema, ¿correcto? Es decir, el enunciado del problema previo a la formulación del problema, o sea, al problema general y los problemas específicos. Ya. Sí. Porque yo lo que quiero es ver cuál es la relación de las criptomonedas con la economía peruana. Es cierto que, como hace un momento usted dijo, es poco lo que se está haciendo. Ese enunciado, profesor, está planteado por su experiencia. ¿Está bien ese? El título de la tesis, ¿no?
creo que al final va a tener que ser reformulado. ¿Ya? Ya. Ahora, voy a ir en un orden en lo que acabo de decir. Una vez que hemos realizado este enunciado, ese enunciado tiene que aterrizar y calzar con lo que es el problema general y los problemas específicos. Ya. Es decir, tiene que haber una concordancia entre esto que se llama descripción de la realidad problemática, descripción, análisis de la realidad problemática, fundamentación, como se llame, según las diversas tesis, fueron propuestas de esquemas de tesis, con lo que finalmente aparece en el problema general y los problemas específicos. ¿Y usted encuentra algo ahí de lo que...? Sí, estoy yendo por partes, ¿ya? Entonces, en cuanto al problema general, es fundamental para dar la respuesta a la parte primera de la pregunta, que es si el título está bien. El título tiene que calzar con el contenido y con el problema general. Siempre un título de una investigación sale del problema general. Por eso que me adelanté en decirte que es probable que tenga que hacerse algunos ajustes al título. Ahora bien, ¿qué es lo que encuentro aquí? Que hay suficiente información, pero al mismo tiempo una información que no está en orden. Aplicar la técnica del embudo, entonces, ¿qué supone? Abordar aspectos generales e ir poco a poco a aspectos mucho más concretos y específicos, que son los que tienen directamente que ver con la problemática en sí que estás investigando. O sea, la problemática... Pero yo lo que ahorita no tengo claro es cómo yo puedo decir de la problemática de las criptomonedas en la economía peruana cuando hay poco que se está haciendo. Es que justamente el modelo del embudo implica que tú puedas establecer, por ejemplo, un aspecto muy genérico, un preámbulo de lo que es la investigación que vas a hacer, hable de aspectos generales relacionados con lo que sucede en cuanto a las criptomonedas en el mundo, Ya. vayas aterrizando hasta llegar a donde has llegado al Perú. Aquí es donde se ubica, ¿no?, la investigación que estás haciendo. Ya. Pero todos estos antecedentes son importantes, porque además los he recogido, pero lo que queremos hacer ahora es ubicarlos cada uno de estos. ¿Está bien? Ya, lo entendí. ¿Ya? Magnífico. Entonces, puede ser un aspecto también genérico y de irse de frente a lo puntual en el Perú, también. O puede comenzarse por Asia, por Europa, llegar a Estados Unidos, a Latinoamérica y aterrizamos en el Perú, ¿no? Ahora, esos son caminos a veces muy largos que en muchas tesis tratan de obviarlo y por lo tanto hacen unas cosas muy concretas, ¿no? El contenido muy concreto. Eso también hay que ver. Bien, ¿qué es lo que encuentro? A ver, el primer párrafo nos habla acerca de cuándo por primera vez surgió el concepto de las criptomonedas. Fue el año 88. El año 89, creo, 98. 98. Lo segundo que nos dice aquí, al finalizar ese párrafo, es que recién el protocolo de especificación del Bitcoin de las criptomonedas se produjo en el año 2009. Así es. Entonces, estamos hablando de 11 años de diferencia, ¿no? Ya. Ok, bien. El segundo párrafo nos habla acerca de lo que son las criptomonedas, ¿no? Y resaltan algunos aspectos importantes como cuántas criptomonedas hay en el mundo, ¿no? Y lo cual es otro elemento interesante. Y de ahí directamente ingresamos a lo que nos interesa de fondo, que tiene que ver con la temática de lo que sucede en cuanto a las criptomonedas en el Perú. Ya. Para esto hay varios párrafos, 3, 5, 6, 7, 8, 9 párrafos, que está muy bien, ¿no? Muy bien en el sentido que tenemos la información, Ya. por lo pronto que tenemos la información. Y luego volvemos a entrar a hablar de lo puntual de lo que es la criptomoneda. Entonces, ahí ha habido hablamos de algo general, pasamos a la criptomoneda, pasamos al Perú y volvemos a regresar a la temática de la criptomoneda. Ahí hay cosas que ajustar, hay que ordenarlas. ¿Cómo es eso? ¿Es un retroceso? ¿Está mal? No es que esté mal, sino lo que hay que hacer es que corresponda a todo el texto, que es en lo que vamos a terminar. O sea, ese texto debería estar arriba. Arriba, sí, antes, ¿no? No es pertinente aquí. Porque de ahí
que viene otros párrafos más que hablan a nivel global nuevamente, cuando eso ya se tocó. Ya. ¿Está bien? Entonces, ya hemos tocado lo general, pero al mismo tiempo se mezclan una serie de puntos interesantes aquí, que si bien es cierto, son genéricos, habría que ver si es que estos se van a rescatar también en la investigación. Ya son cosas puntuales. Ya. Que están, o sea, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos aspectos generales, en algunos casos en diversas ubicaciones, aspecto puntual de la realidad del Perú, ¿no? Y tenemos también algunos otros elementos que podrían, no digo que va a ser así porque eso depende del investigador, que podrían también ser asumidos dentro de la investigación. Ya. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo sugiero que lo reordenemos? El primer párrafo puede quedar o se puede mejorar. Ya. Ahora, vamos a suponer que lo vamos a mejorar, ¿no? Entonces, la redacción puede indicarnos, por ejemplo, que 11 años después en que este autor, ¿no?, habló por primera vez acerca de las criptomonedas, recién se implementó el protocolo. Claro, o sea, en el año 98 Al 2009. al 2009 hubo una especie de papers, o sea, de investigaciones puramente teóricas. Y en el año 2009 un tal Satoshi Nakamoto lanza el Bitcoin. O sea, lanza el Bitcoin en base a una programación, a un lenguaje de programación, que eso se convirtió ya en un activo digital a través de Internet. Correcto. A través de Internet. Entonces, eso queda, pero se puede mejorar la redacción. O sea, se debería ampliar un poco más en términos históricos. Pues. No necesariamente, porque en las bases teóricas vas a volver a tratar sobre el tema. Y ahí vas a ampliar. Aquí no es necesario ampliar. Pero sí es necesario lo que sucede inmediatamente. Eso sí tiene que quedar. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? Que tú precisas a qué te refieres por las criptomonedas, ¿no? Y cuáles son estas que existen. Me parece muy bien. ¿Ya? Eso me parece muy bien. Ahora, después de decir qué son las criptomonedas, ¿no?, y su origen, me parece que habría que colocar ya aquí los elementos internacionales de donde por primera vez se implementó este sistema de las criptomonedas. Claro, o sea, también es histórico, o sea, a partir de 2010 hay 3 momentos. Se lanza el Bitcoin con una programación. Era un grupo de jóvenes que empezaban a transar esas criptomonedas en Estados Unidos a través de Internet. Eso fue creciendo hasta el 2015, donde hay otro grupo de programadores que lanzan Ethereum, que es otra criptomoneda, y sobre la cual digamos que hay otro piso, o sea, algo superior a lo que fue Bitcoin. Entonces, ese es otro momento. Y el otro momento es el 2017 con otra tecnología, y ha ido avanzando así, o sea, ha ido avanzando así. Correcto, muy bien. Entonces, pero esa es solamente la parte tecnológica, profesor, porque hasta hace 3 años atrás no había mucha regulación, no había mucha... O sea, los gobiernos en el mundo no lo tomaban muy en serio las criptomonedas, pero ha ido esto desarrollando, entonces sí ha habido ya poco a poco la regulación. Ya. Justamente esa parte la tienes que enlazar con lo que aparece en la segunda página. En la segunda página aparece, a nivel global las transacciones en criptomonedas son tan instantáneas que han desplazado el actual sistema SWIFT, ¿no? Sí. Y habla luego del Banco Central Europeo. Así es. ¿No? Y ahí falta poner algo de información de la Reserva Federal también, que está la legislación norteamericana que están dándose en estos momentos sobre la criptomoneda. Correcto. Ahí lo puedes terminar esa parte y le agregas este párrafo donde vuelves a tratar acerca de, dice, el dinero digital se está convirtiendo en una realidad que con seguridad será para nuestra vida en no tantos años, será parte de nuestra vida en no tantos años. El Salvador está, etcétera, etcétera. Claro, El Salvador este año ha puesto en forma ya legal el uso del Bitcoin en su economía. Bien, y eso recién te da pie para que regresemos a esta primera página donde comienzas a hablar de ya las criptomonedas en el Perú. En el Perú, claro. ¿Ya? Claro.
¿Ya? Yo aquí lo he ordenado, te he Ya. puesto ahí al costado A0, A1, A2, A3, etcétera, Así para es. que haya un ordenamiento. Y todo lo que está aquí me parece muy bien resaltado, ¿no? Lo que piensa la Superintendencia de Banca y Seguros, como también el Banco Central de Reserva, como lo que está sucediendo en el Congreso de la República, que finalmente hasta la fecha no hay ninguna novedad y por lo tanto nos mantiene esta situación, ¿no?, en el aire y debería de resolverse, ¿no? Por ahí está tu preocupación también. Volviendo a esto, ¿no?, entonces tenemos que finalizar el trabajo indicando la pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Tu pretensión, de acuerdo al título, dice relación de las criptomonedas con la economía peruana. Y en la lectura que he hecho, prácticamente hay una especie de media línea o una línea donde apenas indicas que algunas entidades han hecho algún tipo de transacción con criptomonedas. No hay más información. Ahí hay que preocuparse, ¿no? Entonces, ahí hay que poner un poquito más de información, si la hubiera, un poco más de detalles, porque después de eso ya no tenemos nada para relacionar en la investigación. O sea, se refiere a que debería poner ahí en ese planteamiento a buscar más información de lo que se está haciendo como... Claro, para ir descubriendo fortalezas y debilidades, ¿no?, de esta implementación de las criptomonedas en nuestro país. En la economía peruana. En la economía peruana. Y una vez que se tenga eso, reforzarlo con ideas que aparecen aquí. Por ejemplo, dice, resultaría un significativo beneficio para transacciones internas y de comercio exterior. Esos elementos, ¿los vamos a tomar dentro de la investigación? Por supuesto que sí, es lo que yo pienso. Pero tú estás pensando lo mismo, ¿no? ¿O algunos de estos no los vas a tomar? No, pues claro, profesor, porque la economía peruana, o sea, la economía es tanto tiene su parte interna como también su parte externa. O sea, hay gente que produce para el mercado local como también produce para vender en el exterior. Claro, pero somos una economía. Pero vas a llegar a una propuesta ahí, porque ese escenario no lo tenemos claro todavía. ¿A qué se refiere? O sea, dentro de la investigación científica, nosotros trabajamos con datos, con hechos, con realidades, con evidencias, ¿no? Sobre estas, ¿qué evidencias tenemos? Entonces, a lo que voy es que toda investigación tiene un sentido propositivo. Y ese sería el sentido propositivo más bien, porque no vas a poder demostrarlo por ahora. A ver, se refiere a que si tenemos estadísticas de cuántos peruanos o qué empresas, cuántas empresas están haciendo transacciones con criptomonedas. Exacto. Ya. ¿No tenemos esa información? Sí hay, profesor. Sí hay información. Sí hay. Y si no, pues tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que averiguar, ¿no? Tenemos que tratar de estimar esa porque esa estimación va no a ser... o sea, la superintendencia, por ejemplo, la superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva no tiene un reporte que diga tantos peruanos están por ejemplo, claro, no lo tiene porque primero que no les ha interesado y segundo porque no lo están regulando, ¿no? Claro, no hay por ejemplo un monto, ¿no? Por decirte, el año 2021 en el Perú hubo 100 millones de transacciones de criptomonedas en soles. No hay esa información. O sea, oficialmente ni el BCR ni la superintendencia tiene esa información. Ya. Por lo tanto... Pero sí hay propuestas de legislación. Ya, pero estamos viendo solamente ese aspecto, ¿no? Ese aspecto primero. El de la legislación ya está dentro de tu trabajo. Así es. Este otro aspecto, tú acabas de emplear un término de que lo que vas a hacer es una estimación, ¿no es así? Y a eso es a lo que yo te decía, las investigaciones también tienen ese sentido propositivo, ¿no? Es decir, tú vas a aportar a la ciencia y a la práctica misma dentro de esta actividad económico-financiera, vas a aportar unas estimaciones que no se tienen. O sea, vas a aportar data. Y sobre eso, ¿usted cree que si yo le presento a la universidad, los otros asesores van a estar de acuerdo? ¿O ellos me van a pedir, saca mi información del BCR, saca mi información de la superintendencia y eso ponlo ahí? Y si no hay,
No podrían cuestionarlo por lo siguiente. Nosotros tenemos varios tipos de investigación. Cuando una investigación no contiene la suficiente fortaleza en el sentido de tener teorías científicas, investigaciones previas, ¿no?, se conoce como una investigación exploratoria. Es el inicio de la investigación científica, ¿no? Cuando no hay nada, se trabaja con lo que se tiene. Y de ahí se van colocando los cimientos de lo que será posteriormente una teoría científica más cimentada. Le explico. Por ejemplo, más información tenemos a nivel global de cuánto, por ejemplo, para que tengan una idea, el Bitcoin el 2010 se cotizaba a $1 y hasta hace 7 meses atrás se llegó a cotizar a $65.000 un Bitcoin. Ahora se está cotizando en $22.000. Ese tipo de información hay a nivel global. Claro. Inclusive a nivel global hay, por ejemplo, estimaciones muy puntuales sobre cuántas empresas están transando o el monto que se mueve a nivel global. Hay empresas que dan esa información, pero a nivel Perú es poco que hay, pero sí hay como 2 o 3 empresas que hacen la labor de compra y venta de bitcoins y algunas otras criptomonedas acá en Perú, en Lima. Claro, claro. El estado, digamos, de desarrollo de un país no siempre, lo que sucede en un país desarrollado no siempre lo vas a ver igualmente reflejado en un país como el nuestro, ¿no? Por eso que cuando se hace este planteamiento que le llamamos del embudo, una de las pretensiones es esa, ¿no? Ver cómo está ese panorama general, es decir, cómo esa temática o cómo estas variables que estás investigando, esta variable que estás investigando se viene comportando en el mundo. Y si es que esta es aplicable o no a nuestra realidad, o qué ajustes habría que hacer. Entonces, ¿sirve como marco de referencia? Por supuesto que sí, pero la investigación que tú vas a hacer va a estar más ajustada a la realidad. Es posible que funcionen todos esos mecanismos que funcionan en otras partes del mundo, o tal vez habría que hacer algunos ajustes. Entonces, doctor, ¿cuál sería mi respuesta si es que me dicen no hay información oficial sobre y lo que tú estás poniendo ahí en la investigación es lo que tú has inventado o te han dicho? No. Entonces, ¿cómo se puede salvar eso? Justamente se salva con lo siguiente, ¿no? Hay varias cosas que hacer aquí. Una de ellas es que, por ejemplo, tú siempre tienes que respaldarte en la información, digamos, oficial ya establecida. Cuando tú has hablado en el primer párrafo de estos antecedentes, por ejemplo, es el momento de que tú puedas colocar entre paréntesis la fuente bibliográfica y el año, ¿no? Porque es un parafraseo. Caso contrario, hay que seguir con las demás normas de colocar una cita. Algunos autores dicen que no hay que colocar citas en el enunciado del problema, en la descripción de la realidad problemática. Eso es discutible. En realidad sí se puede colocar citas. Y sí se puede también hacer parafraseo. Segundo, hay reportes que no tienen, digamos, por qué necesariamente recogerse de la misma realidad, porque no existen, como lo que tú acabas de indicar, ¿no? Tienes reportes a nivel internacional, esos sirven de referencia. Pero ahí viene tu aporte. Y en tu aporte nadie te puede exigir que esa forma de pensar en base a tu experiencia, ojo, no es cualquier tipo de conocimiento, el hecho que no esté escrito no significa que tú no tengas una experiencia y que la realidad la estás mirando de determinada manera, que esa experiencia que tú tienes la comienzas a reportar. ¿Okay? Y obviamente contrastándola con esa otra información que aparece, ¿no?, ya establecida oficial. Entonces tú puedes decir que esto podría funcionar de tal manera, o puedes cuestionar de que esto pueda funcionar en esta realidad, que esos conocimientos en parte son aplicables o no a tu investigación, pero ahí aparece tu originalidad. Justamente lo que se espera en una investigación es ese aporte original, que además tienes que demostrarlo. O sea, no es que simplemente lo vas a decir y bueno, como no hay respaldo yo lo dije, no.
sino que puede haber un cierto respaldo, puede haber una contradicción, puede ser algo sumamente original, pero tu pretensión en la tesis es demostrar que eso es así, ¿no? Es tu pretensión. Finalmente, el resultado de la investigación te dirá, ¿validamos esta hipótesis o no la validamos? Ya. Doctor, para no ir avanzando más en el tema y viendo el tiempo que también que usted tiene, usted encontró variables, posibles variables de lo que en realidad tienes una sola variable, ¿no? Que es, perdón, dos variables, las criptomonedas y la economía peruana. Ya. Tienes dos variables, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a manejar esas variables? Yo creo que primero hay que ordenar la información. En segundo lugar, ¿qué aspectos vamos a tomar respecto de esta información? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, va a insertarse estas transacciones con criptomonedas en nuestro país, ¿no? Ahí tendrías vamos a decir, una parte de la primera variable de las criptomonedas, una dimensión de la variable. Claro, es importante lo que acaba de decir, porque por lo general las criptomonedas están a nivel global están más para el lado, ahorita es al lado financiero. O sea, para la parte especulativa, para el lado financiero. Así es. Muy poco se está dando para la parte real, o sea, para la compra y venta. O sea, por ejemplo, a nivel global todavía el Bitcoin no se está utilizando como para comprar un carro o comprar un billete de avión. No, el Bitcoin se utiliza más como una referencia de valor, algo así como el oro, ¿no? El Bitcoin no se está dando como no sirve mucho para transacción, sino más como una reserva de valor. Claro. Y mira, lo que creo que has captado bien la idea. ¿Desde qué perspectiva vamos a abordar las criptomonedas? Esa es una. Pero pueden haber otros elementos, porque aquí lo que sucede es un modelo que rompe con otro que está centralizado o controlado por el Estado. Por el Estado, la superintendencia, el Banco Central de Reserva. Eso es muy importante porque ahí hay un choque, ¿no? No sé cómo llamarlo, cultural, económico, no sé cómo llamarlo. Entonces, y de intereses. Claro. Eso también lo vas a abordar, sería otra dimensión. Una tercera dimensión podría ser la sociedad, los peruanos estarán dispuestos a ingresar este tipo de actividad económica financiera. Entonces, es una tercera dimensión. Son las que yo estoy suponiendo, conociendo muy poco del tema, pero un momentito. Pero tú tienes que eso plantearlo aquí como las dimensiones de la variable. O sea, una variable tiene una variable, esta es la variable 1, esta es la variable 2. Entonces, esta variable criptomonedas va a tener varias expresiones, varios elementos, que tú sabes que técnicamente le llamamos subvariables o dimensiones. Estamos identificando más o menos 3 ahorita en el diálogo, que no están aquí, ¿no? O sea, no están establecidas así, ¿correcto? ¿Qué otros aspectos vas a tomar? ¿O vas a tomar de algún teórico que te diga, no, abórdalo solamente de la perspectiva A, B y C? También, o haces una mezcla entre lo que dice un teórico y lo que tú estás proponiendo. Esa es la tarea que hay que hacer en esta primera parte. O sea, ¿desde qué perspectiva vas a abordar cada una de las